Entonces, como ustedes habrán revisado, han entrado nomás preguntas como preguntas similares en los exámenes anteriores. Entonces, de cada contenido, de cada párrafo, vamos a sacar preguntas. Sé que en una clase en vivo no podemos hacer todas las preguntas de todos los párrafos, pero sí lo pueden practicar en nuestra plataforma o en los links de los quizzes que les vamos a enviar, bueno, que ya les han enviado igual al grupo de WhatsApp, ¿ok? Muy bien, doctores, entonces vamos a comenzar esta clase en base al libro de medicina interna. Vamos a grabar. Recording in progress. Ok, bueno, ahorita los mensajes no puedo ver porque estoy compartiendo pantalla y si tiene alguien una pregunta, pues con gusto puede activar su micrófono y vamos a ir continuando, ¿ok? ¿Qué les puedo comentar en la parte de reanimación cardiopulmonar? Primero, cuando un paciente entra en un paro cardíaco, lo ideal es reconocer la causa y tratar la causa porque eso nos da el gap, la brecha para poder revertir el paro cardíaco. El libro de Harrison comienza con unas definiciones de tres conceptos claros, tres conceptos. Entonces cualquiera de ustedes puede retroalimentar. Permítanme, están tocando el timbre para el Zoom. A ver, uno, dos, tres. Ok, perfecto. Primero, la definición, o sea, nosotros como tema en general, en la parte de preinternado llevamos qué es el paro cardíaco en realidad, ¿no? En realidad hay tres definiciones en este contexto de este tema. Primero es el colapso cardiovascular. ¿Qué es el colapso cardiovascular? El colapso cardiovascular, si bien nosotros en el expediente clínico no ponemos colapso cardiovascular, es como una etapa antes de que el paciente pueda entrar en un paro cardíaco. ¿Qué es el colapso cardiovascular? Es un estado de hipotensión grave, digamos un paciente con 60-30 de presión arterial. Para nosotros, en la historia, esto es un shock, ¿no es cierto? Esta hipotensión grave puede ser ocasionada por la falla de bomba, ¿no? El corazón no puede bombear de manera correcta. ¿Por qué no puede bombear el corazón? Porque tiene alguna arritmia, tiene un infarto o hay alguna falla valvular. O en el caso del choque distributivo es la pérdida de la resistencia vascular sistémica o periférica por vasoplegia u otras condiciones o alteraciones agudas del retorno venoso, que en este caso sería un choque obstructivo. Cualquiera de esos es un colapso cardiovascular, baja la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, baja la perfusión cerebral. Como no llega buena perfusión cerebral, el paciente, como ustedes ven en la imagen, puede desmayarse. Hay un estado de pérdida de conciencia. Antes de que el paciente pueda entrar en paro cardíaco, nosotros podemos retroceder, podemos revertir esta condición patológica. Entonces, dentro de clase les comentaba que jamás de los jamases a un paciente se la mantiene hipotenso porque todas las células del cuerpo humano sufren antes de llegar a un paro cardíaco. Ustedes saben, tenemos nuestra bomba, que es el corazón, es el que lleva toda la sangre a nuestro cuerpo, que es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Ahora, otra definición. Primero, ya dijimos qué es el colapso cardiovascular, que es casi sinónimo como estado de choque. Otra definición es el paro cardíaco súbito. El paro cardíaco. Esto estamos hablando en un contexto extrahospitalario, lo que sucede en la calle, en la casa, en cualquiera. ¿Qué es el paro cardíaco súbito? Y alguien preguntará, ¿puede haber paro cardíaco no súbito? El paro cardíaco es la pérdida abrupta de la función cardíaca. Ya no funciona el corazón. Esto lleva a un colapso total de la circulación y puede deberse, en la mayor parte de los casos, se debe a una arritmia cardíaca. Por lo tanto, yo como médico general tengo que reconocer cuáles son
los ritmos cardíacos. Primero, ¿qué es un ritmo sinusal? ¿Qué es una taquicardia supraventricular? ¿Qué son las taquicardias ventriculares? ¿Cómo es una FB, una sistolia, una taquicardia auricular multifocal? Debo de reconocer. Si tú te vas a dedicar a la parte de crítica, pacientes graves, esto es inminente que tengas que reconocer todos los ritmos, ¿ok? Esas arritmias, las que más se asocian a paro cardíaco súbito, son dos posibles preguntas de examen. Es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Cuáles son las arritmias ventriculares letales o malignas que están en otros textos? Malignas es la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Ustedes en esta clase me van a escuchar TB, FB, FB, TB, ¿ok? Ya, si digo TB es taquicardia ventricular, si menciono FB es fibrilación ventricular, ¿ok? Como es un paro cardíaco, requiere una intervención inmediata médica, porque si no el paciente va a morir. Bueno, en realidad está muerto ya, ¿no? Entonces, cuando en un paro cardíaco tenemos que actuar, por eso incluso la Asociación Americana de Reanimación, de Cardio y otras instituciones, incluso hicieron maniobras, protocolos, ¿ok? Para el personal no médico, para que pueda salir hasta que llegue a un hospital. Y la mayor parte de los paros cardíacos suceden fuera del hospital, en las casas, en la calle, en un hospital, en las galerías. Ustedes han debido ver en algún momento. Y saben que de 100 pacientes que sufren paro cardíaco súbito, solo sobrevive el 10%. 90% van a fallecer, van a morir. ¿Ok? Solo el 10%. Y hay una pregunta clásica de un paciente que se reanima. ¿Cuánto es la probabilidad de supervivencia dentro del hospital y fuera del hospital? Fuera del hospital, según el libro de Harrison, es el 10%. 90% van a morir. Lo que no sabemos es que o alguien se dirá, entonces, ¿para qué vamos a reanimar? Lo que no sabemos es qué paciente va a sobrevivir después de realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Ahora, si el paciente ingresa en un paro cardíaco, no sobrevive, a eso se denomina muerte cardíaca súbita. Cuando el síndrome coronario, o el paro en realidad, cuando el paro, esto es de arrest, ¿no? De cuando hay un paro cardíaco súbito, cuidado que se confundan esto con síndrome coronario agudo. Esto es paro cardíaco súbito. Cuando no se revierte y el paciente fallece, eso es muerte cardíaca súbita. Dentro de estas muertes rápidas, inesperadas, son atribuibles a origen cardíaco. Por ejemplo, ustedes han debido ver en un partido de fútbol cómo el árbitro muere, los jugadores, estos son muertes cardíacas súbitas. Estas son observadas en menos o igual a 1 hora del inicio de los síntomas o cuando estaba bien, menor o igual a 24 horas antes en un paciente sin testigos. Esta es la definición. Los tres conceptos la tienen que tener clara para poder distinguir. Lo malo en poder diagnosticar esto sin necropsia no siempre se puede diferenciar de causas no cardíacas, porque un paciente puede fallecer de una hemorragia cerebral, de una rotura aórtica o un tromboembolismo pulmonar o algún evento vasculocerebral de tipo isquémico, ¿no? Un AVC maligno, etcétera. Esa es, digamos, la dificultad. Ahora, esta imagen que ustedes ven es del libro de Harrison, donde qué es colapso cardiovascular, qué es un paro cardíaco y qué es la muerte cardíaca súbita. Aquí tenemos la definición, los calificadores y los mecanismos por los que suceden. El colapso, habíamos visto cuando realmente un paciente baja la presión arterial, es casi similar a un estado de choque. Es la pérdida repentina de la circulación efectiva debido a factores vasculares, ya sean cardíacos en la bomba o periféricos, como hay vasoplegia en el sistema vascular o hay dificultad para el retorno venoso.
Entonces se puede revertir esto, por ejemplo, un síncope cardioneurogénico, un síncope vasovagal o requerir intervenciones. Dentro de los calificadores vamos a tener, incluye acá el paro cardíaco y eventos transitorios que suelen revertir de manera espontánea, como el síncope, por ejemplo. El síncope está dentro del colapso cardiovascular. Y los mecanismos es que más que el síncope es un vasodepresión y otras causas de pérdida transitoria del flujo sanguíneo. El paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Es cuando el corazón, ¿ok? Hay un cese abrupto de que el corazón no bombea, no hay cese función de la parte cardíaca que da como resultado pérdida, no hay circulación efectiva. Por lo tanto, acá un parámetro es que no hay pulso. Si no hay pulso, puedo corroborar, verificar si el paciente está en un paro cardíaco. Entonces, dentro de los calificadores están las reversiones espontáneas raras, la probabilidad de que una intervención exitosa se relaciona con el mecanismo del paro, entorno clínico, disponibilidad de servicios médicos, etc. Y los mecanismos, miren esto. ¿Por qué un paciente entra en un paro cardíaco? Por arritmias. Por arritmias, sobre todo malignas, letales. ¿Cuáles son? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la asistolia, bradicardias, actividades eléctricas sin pulso y mecanismos no cardíacos como un embolismo pulmonar. Esto, doctores, pónganle una estrellita, resuman, anótense en su mapa mental, en el resumen que se están realizando. Ahora, si el paciente de ese paro cardíaco se reanima, no sale del cuadro, se denomina muerte cardíaca súbita. La muerte cardíaca súbita es atribuida a un paro cardíaco si se produce, sucede dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas. Ese dato, anótense por favor el tiempo, menos de una hora. Menos de una hora. En casos sin testigo, cuando no hay una persona, ¿ok? La definición se amplía para incluir muertes inesperadas dentro de las 24 horas, cuando no hay testigos. Esa es la gran diferencia. Y el mecanismo igual son arritmias cardíacas. ¿Ok? Muy bien. Ahora hay como 68 personas. A ver. Dentro de la epidemiología, este colapso cardiovascular, paro cardíaco, van a representar el 15% de todas las muertes y el 50% de las muertes cardíacas. Sé que este dato, este valor, me va a ser difícil de memorizar. Las sugerencias que se pueden realizar, flashcard. Miren, este dato es del libro de Harrison, está un poquito desactualizado, pero miren, en Estados Unidos hay 350,000 paros cardíacos extrahospitalarios por año. Muertes súbitas cardíacas, 210,000 en adultos. Y cada 2 millones de años de vida de potencial de pérdidas en varones y 1.3 en mujeres. Los que más sufren, bueno, sufrimos, son los varones. La edad, miren esto, es rara antes de los 35 años y aumenta potencialmente con la edad avanzada. Dentro del género, bueno, el sexo en realidad, ¿cuáles son los más afectados? Los varones. Y alguien dirá, ¿pero por qué los varones? Porque las mujeres tienen un efecto protector antes de los 40 años en promedio, que es el factor hormonal. Esto en la parte cardiovascular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para que un paciente pueda tener un paro cardíaco, un colapso cardiovascular, paro cardíaco y muerte cardíaca súbita, hay factores de riesgo. Miren esta imagen alucinante que tiene el libro de Harrison, donde refieren algunas proporciones en cuanto a ellos. Miren, todo lo que está de color medio rojo, rosado, pastel, pudiera ser tal vez. El factor de riesgo para que un paciente pueda tener un paro
son las enfermedades del corazón, específicamente la cardiopatía isquémica. ¿Cuánto tiene en porcentaje? Del 40 al 70%. Un varón blanco, mujer, varón negro y asiáticos. Ustedes para el examen recuerden que el factor de riesgo más importante de que un paciente pueda entrar en un paro cardíaco es cardiopatía isquémica, 40 al 70%. ¿Y qué sustratos miocárdicos tiene? Cicatriz en el miocardio, hipertrofia, fibrosis, estiramiento miocárdico, heterogeneidad eléctrica, modificación funcional de los canales iónicos, esto ya sea hereditario o adquirido, manejo anormal del calcio, son los sustratos miocárdicos. ¿Por qué el corazón se va dañando? Tenemos factores precipitantes, por ejemplo, el estiramiento del corazón, la isquemia, la inflamación del corazón, el ejercicio vigoroso, la anormalidad eléctrica, el estrés ambiental, el estrés psicológico, la depresión, que son factores precipitantes. Miren el estrés. Yo en la vida real les comentaba que he visto morir pacientes de 30 años, entrado en paro cardíaco por enfermedad de la arteria coronaria y el estrés. Y ya vamos a ver en las siguientes diapositivas en qué momento del día sucede más un paro cardíaco. Luego tenemos factores de riesgo basados en la población. Recuerden el sexo masculino, la raza negra, los pacientes que tienen diabetes, tabaquismo, hipertensión, enfermedad renal crónica, antecedentes familiares de canalopatías, dieta baja en ciertos componentes, FA, apnea, muchos factores de riesgo. Luego, en otro porcentaje, como en segundo lugar, están las miocardiopatías, esto más en jóvenes. Cuidado que les pregunten en el examen, ¿cuál es la causa o el factor de riesgo más importante en jóvenes para paro cardíaco? Es las miocardiopatías. Silencio, mami. Muy bien. No me acuerdo dónde estaba. Síndrome de arritmias, esto ya es adquirí, este es genético, enfermedades valvulares cardíacas, solo del 1 al 5%, y algunas fibrilaciones ventriculares idiopáticas y otras. Para nosotros, para el examen, recuerden la enfermedad de cardiopatía isquémica en adultos y en jóvenes, miocardiopatías y todos. Ahora, dentro de cuando un paciente tiene hipertensión o diabetes u otras cuestiones, pueden alterar el corazón generando cardiopatías estructurales, la enfermedad coronaria, falla cardíaca y algunas cardiopatías arrítmicas heredadas. Factores clásicos, estos ya los han visto en la parte metabólica: hipertensión, diabetes, obesidad, más hipertrofia ventricular izquierda y otros. Miren, la enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño y otros factores de riesgo. Ahora, si una persona tiene factores de riesgo, está estresado, no hace ejercicios, no duerme bien, ¿ok? Por ejemplo, la anterior semana escribía una de las doctoras, me decía, no estoy avanzando bien, necesito que me recomienden, y le digo, haremos una reunión por Google Meet y yo te voy a guiar, les vamos a guiar con todo el equipo. Entonces, esta doctora lo que hacía era trabajar, estudiar y tenía sus dos hijitos. Difícil prepararse en esas condiciones para el examen. Entonces ella, la doctora, dormía a la 1, 2 de la mañana y se despertaba a las 5 o a las 6 y trataba de estudiar, luego su trabajo, luego sus niños y otra vez estudiar. Era un poco difícil. Una de las variables para estudiar bien concentrado es el poder dormir bien, tener unas 8 horas para dormir. Los que están apuntando a los primeros lugares y solo tienen un puesto, dos puestos, ellos saben que dormir, estudiar, dormir, estudiar, dormir, estudiar, no hay otra, y hacer ejercicio y tal vez meditar y ver las cosas que funcionan. Pero si una persona duerme solo 4 horas, 5 horas, va a estudiar, trabajar, etcétera, es un poco imposible, es difícil, difícil. Porque recuerden, para uno que pueda estudiar y asimilar todo, las neuronas tienen que cargarse de neurotransmisores.
Entonces yo le había recomendado que la parte de sus niños, etcétera, le puedan colaborar para que los pueda cuidar y bajar la carga horaria de su trabajo. Si trabajaba 2 horas, bajar a medio tiempo, etcétera, para dar prioridad a poder estudiar. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, ¿no? Y otras comorbilidades, sabe que puede hacer un paro cardíaco, hay factores precipitantes que pueden ocurrir a esto. Estos factores precipitantes, por ejemplo, está relacionado con el ritmo circadiano. Y miren este dato alucinante que nos dice el libro de Harrison, y nosotros vamos a corroborar con algunos artículos científicos, que el paro cardíaco sucede más en la mañana y en la tarde. Específicamente, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Es donde sucede más los paros cardíacos de etiología cardíaca. Están más en las estaciones de invierno, están en escenarios de terremotos, ataques terroristas, en lugares muy concurridos, por ejemplo, estaciones, aeropuertos. Incluso hay un artículo que dice que los paros cardíacos en edad temprana suceden más en las ciudades que en los campos, en los pueblos. Ya han debido escuchar muchos que la gente que vive más es en el campo que versus en la ciudad, ¿no? Hay muchos estudios a favor, otros en contra, dependiendo del contexto. El ejercicio intenso, cuando una persona hace ejercicio intenso que no está acostumbrada a realizar, es un riesgo. Por eso es poco a poco. Más riesgo durante después del esfuerzo, especialmente en varones. Aunque el entrenamiento regular es protector. El mecanismo más común es el aumento del tono simpático, ¿ok? Es decir, mucha adrenalina, mucha noradrenalina, ¿ok? Mucha noradrenalina, y esto genera vasoconstricción y favorece a las arritmias cardíacas. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué sucede, ¿ok? Cada uno de estos, ¿por qué sucede? ¿Por qué tiene un ritmo circadiano? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el paro cardíaco es frecuente en la mañana? Entonces se hace una búsqueda bibliográfica y esto es lo que hemos encontrado. Hay muchos estudios que han demostrado que tanto el paro cardíaco súbito como la muerte cardíaca súbita, los dos conceptos que ya hemos visto, presentan una variación circadiana con un claro aumento de los casos durante la mañana. Qué interesante. Especialmente entre las 6 de la mañana y las 12. Y un mínimo hace un pico, ¿no? Más o menos allí y otra ahí, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 baja y luego hay un mínimo durante la noche, ¿ok? Ustedes saben que por fisiología endocrina parece ser el ciclo circadiano del cortisol. Tiene una imagen muy similar a esta. Entonces, ¿cuál es el argumento fisiopatológico? ¿Por qué sucede más en la mañana? Miren, este aumento matutino que se atribuye al aumento del tono simpático, al aumento de la hormona del cortisol, la adrenalina. Miren, hasta eso, miren, que hasta la adhesión y agregación plaquetaria suceden durante la mañana. Y factores conductuales como la actividad física, el estrés, ¿no? El estrés cuando una persona comienza a trabajar, sucede más por la mañana. Entonces, yo creo una vez sabiendo todo este mecanismo fisiopatológico, uno ya sabe que tiene que meditar, manejar el estrés para evitar un paro cardíaco. ¿Ok? Ese es el mecanismo por el que sucede. Muy bien, doctores. 15 segundos para cada pregunta, por favor.
Esta abreviación es paro cardíaco, ¿no? No, esta es muerte. Exacto. Muerte, muerte, death. Muerte súbita, muerte cardíaca súbita. Cuando es SCA, eso es paro cardíaco, ¿no? Son abreviaciones que tiene el libro de Harrison. Ok, ahora vemos cuál es la causa. Ustedes primero saben, primero está colapso cardiovascular, está paro cardíaco y muerte cardíaca súbita. Ahora, vamos a ver por qué, cuáles son las causas de la muerte cardíacas súbitas. Vamos a ver esta imagen del libro de Harrison donde nos muestra muerte cardíaca súbita en autopsias, proporción del paro cardíaco con fibrilación ventricular. Y vamos a ver, miren en esta primera imagen. Desde los años 98 al 2002, 74% fueron de causas isquémicas. Causas isquémicas. Del 2008 al 2012, bajó la cantidad 66% y un 34% las causas no isquémicas. Para nosotros, para el examen, continúan siendo las causas de muertes cardíacas súbitas de origen isquémico, es decir, la cardiopatía isquémica. Y con el pasar del tiempo, las arritmias fueron bajando, miren, a un ritmo inicial. Después tenemos otros datos, miren, la proporción de pacientes con infarto agudo de miocardio, los pacientes que tenían una FEBI menos del 30-35%. Y esto fueron bajando. Como hemos visto en falla cardíaca, que las fallas cardíacas están aumentando con las FEBIs preservadas. En resumen, sabemos que la enfermedad cardíaca, la cardiopatía isquémica, es una de las principales causas de muertes cardíacas súbitas. Todo lo que hemos visto de cardiopatía aterosclerótica, ¿ok? Que puede llevar a un infarto agudo de miocardio. Y el infarto agudo de miocardio, ¿por qué se mueren los pacientes? Porque tienen arritmias malignas. ¿Cuáles? TB y FB. Y las miocardiopatías no isquémicas. Miren este dato. Recuerden esta parte, ¿no? Este de color azul, miren, acá este de color azul son cardiopatías no isquémicas. Ahora, ¿cuáles son esas no isquémicas? Miren, miocardiopatía hipertrófica, anótense eso por favor. Miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte cardíaca súbita en pacientes menos de 35 años. Miocardiopatía hipertrófica. ¿En quiénes se da frecuentemente? En atletas jóvenes. Luego está la miocardiopatía dilatada, infiltrativa, amiloidosis, sarcoidosis, etc. Probablemente esto no sean tan relevantes para el examen, pero sí la miocardiopatía hipertrófica. Para que no se olviden, busquen en YouTube, en inglés, miocardiopatía hipertrófica por ecocardiografía y les va a generar, van a retroalimentar a su memoria, ¿vale? Otra causa es la arritmia del ventrículo derecho o la patología ritmogénica del BD y canalopatías iónicas, sobre todo en la parte hereditaria. Otras causas, estenosis aórtica severa, miocarditis, hipertrofia. Cuando no hay una lesión estructural evidente que esté entre unos 5 al 10%, pueden deberse a canalopatías hereditarias. A ver, ¿cómo suelen preguntar esto en los exámenes de la RESI? En un paciente que ingresa a un paro cardíaco sin alteración estructural, se debe a canalopatías hereditarias. Tres cosas, tres conceptos entonces. Causa más frecuente de muerte cardíaca súbita, cardiopatía isquémica. En jóvenes, miocardiopatía hipertrófica. Y en pacientes sin alteración estructural, es canalopatías hereditarias. ¿Cuáles? Síndrome de cuté largo, Brugada, otros tipos de arritmias. ¿Ok? Ay, otra vez. Yo creo que las personas que
que están manejando en la calle, etcétera, viendo la clase, o que realmente no están estudiando, piensan que solo con ver la clase se van a aplazar, ¿no? No. Y son los que más se van a quejar, ¿van a ver? Los que más se van a quejar. Pero bueno, siempre la recomendación es estudiar a conciencia, dedicar las horas si realmente quieres entrar a la RESI. Y si no, pues básicamente vamos a perder el tiempo. Bueno, ahora, los mecanismos específicos de la enfermedad. El infarto, isquemia, que ya lo vimos. Otro mecanismo son las reentradas. Cuando el corazón tiene isquemia, hay una cicatriz, ¿no es cierto? Esta cicatriz, esta fibrosis, generan arritmias, predisponen arritmias cardíacas, ya sea una TD sostenida o una fibrilación ventricular. Pacientes con rotura, complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, reinfartos, hipertrofia. Cuando no hay cardiopatía estructural, son canalopatías y otras arritmias secundarias. ¿Ok? Entonces, antes de los 35 años, la causa más frecuente de muerte cardíaca súbita, ¿cuál era, doctores? Por favor, a todos los que están en la clase tienen que identificarse De correctamente para que no les saque el Zoom, por favor. Muy bien, ¿cuáles serán acá? Cardiopatía aterosclerótica, miocardiopatía hipertrófica, falla cardíaca, estenosis mitral, infarto agudo de miocardio. Miocardiopatia hipertrófica. Eso, muy bien. Miocardiopatía hipertrófica. Muy bien. Dentro de las valvulopatías, escuchen bien, dentro de las valvulopatías que frecuentemente pueden llevar a muerte cardíaca súbita es la estenosis aórtica. Bueno, es un dato un poquito más rebuscado, pero esos tres, cardiopatía isquémica, la más frecuente, en jóvenes, la hipertrófica y sin alteración estructural, las canalopatías hereditarias. ¿Ok? Esos tres conceptos con eso están hechos. Muy bien. ¿Cuál es la arritmia? Dice. ¿Qué arritmia fue lo más comúnmente registrada durante el ritmo del paro cardíaco extrahospitalario en décadas previas? O sea, ¿cuál es la arritmia maligna? Ahí está, ya, vamos a guiar. Una arritmia maligna, la más frecuente. Taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular puede ser una FA, puede ser un flutter auricular, puede ser taquicardia auricular multifocal, puede ser una arritmia supraventricular, cualquiera, ¿no es cierto? Los que han hecho la ACLS se refiere a una taquicardia supraventricular por reentrada infranodal, ¿ok? Normalmente. FA, fibrilación ventricular, bloqueo AV completo, asistolia. ¿Cuál será? La FB, ¿no es cierto? La FB es la arritmia más común. Cuidado, bonita pregunta está esta. ¿Cuál es la arritmia más frecuentemente asociada a paro cardíaco extrahospitalario? Fibrilación ventricular. Bonita pregunta para que no nos podamos olvidar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo principal de la muerte cardíaca? Dice, ¿no? Muerte cardíaca súbita en pacientes que han desarrollado colapso cardiovascular o muertes cardíacas que pueden suceder. Recuerden, ¿por qué muere un paciente con síndromes coronarios? Por muchas complicaciones, pero la más frecuente son las arritmias malignas, TB y FB. Muy bien. A largo plazo, dice, posinfarto agudo de miocardio, posinfarto de miocardio, la causa predominante de muerte cardíaca súbita es, bonita pregunta igual, va a continuar siendo las arritmias malignas, ¿no? Las arritmias malignas. Y en este caso tiene que ser taquicardias ventricular por reentradas por la cicatriz, ¿no? Ustedes saben que el corazón, cuando hace una isquemia, se muere un pedazo y eso genera cicatriz, genera fibrosis. Y esta fibrosis, ¿a qué predispone? A arritmias malignas. Arritmias. ¿Por qué un paciente cuando tiene un infarto, por qué se cae, deja de bombear? Porque tiene una arritmia. Por eso en paro cardíaco, la característica más importante es la desfibrilación ventricular. ¿Recuerdan en choque séptico? En choque séptico, ¿cuál era la medida más importante que disminuye
Mortalidad. ¿Cuál era, doctores? Antibióticos de la primera hora. Eso, muy bien, doctor. La antibiótico-terapia precoz. ¿No es cierto? Ahora aquí, en un paciente que entra en un paro cardíaco, ¿cuál es la medida que salva más pacientes, que aumenta la probabilidad de supervivencia? ¿Cuál es? La desfibrilación precoz. Un paciente, ¿por qué entra en paro cardíaco? Porque hace FB. Y si hace FB, TB, tenemos que desfibrilar. ¿Ok? Obviamente está dentro de la RCP de alta calidad, las compresiones, etcétera, etcétera. No ve toda la cadena, pero de toda esa cadena, cuando yo identifico un ritmo que es desfibrilable, tengo que descargar la parte eléctrica. Muy bien. ¿Cuál es la arritmia más común en muerte súbita sin cardiopatía estructural? Bonita pregunta igual. Sin cardiopatía estructural. FB por canalopatías. FA, bloqueo AV completo. Taquicardia supraventricular por reentrada infranodal. O bradicardia sinusal. A ver, veamos los comentarios. Muy bien, Judith, Carla, Angelina, muy bien, el inciso A. Fibrilación ventricular por canalopatías. Excelente, doctores. Muy bien. Ahora, antes de manejar el paro cardíaco, vamos a repasar las arritmias. Esta es bien fácil y donde está finalizar presentación. Miren, Recording stopped. ahora dónde está. Ok. ¿Se puede ver la pantalla, doctores? Sí, ¿no? Más o menos. Ok, Sí, doctor. ya. Esto lo pueden descargar, está como en cualquier buscador, está como simulador de ritmos cardíacos. Incluso hay aplicaciones mejores que estas, pero esta nos va a ayudar. Miren, primero, nosotros tenemos que ayudar a identificar el ritmo sinusal. Un ritmo sinusal, a ver, vamos a ver acá, más o menos va a tener el complejo, ¿no es cierto? La onda P, Q, R, C y la T, ¿ok? Y luego hay ciertos criterios para que puedan cumplir ritmo sinusal, ¿no? La onda P tiene que estar, el complejo QRS tiene que estar precedida por la onda P, el ABR tiene, la onda P tiene que ser negativa en ABR, latido 60-100 y muchas otras cuestiones. El punto es que ustedes tenemos que aprender a reconocer un ritmo sinusal que ustedes están viendo acá, ¿no? Es un ritmo sinusal. Si el paciente tiene un Glasgow de 15, tiene pulso, tranques, ¿ok? Ritmo sinusal. Una bradicardia sinusal, ¿ok? Está menos de 60 latidos por minuto. En este caso tiene 56 latidos por minuto. Ahora, hay un algoritmo que es para bradicardia sinusal. Para bradicardia sinusal. Cuando esta bradicardia sinusal tiene repercusión clínica, está somnoliento, le duele el pecho, deja de orinar, le tenemos que subir la frecuencia cardíaca. Pregunta para ustedes, esto es fácil. ¿Cuál es el medicamento de elección para una bradicardia sintomática? ¿Cuál es el primer medicamento de elección? Atropina. Eso, atropina. Si no funciona la atropina, nosotros damos adrenalina o dopamina en infusión continua. Es el algoritmo básico de el abordaje de bradicardias. ¿Ok? Atropina. Y si no, con las dosis correspondientes, dopamina o adrenalina. ¿Ok? Muchos en la urgencia, medicina interna, les dan dobutamina. La dobutamina es un inotrópico, pero no aumenta tanto la frecuencia cardíaca. Así, les estoy hablando de médicos especialistas, doctores, que cometen esos errores.
pero así es la vida, ¿no? La taquicardia es sinusal, más de 100 latidos por minuto, ustedes ven en la imagen. ¿Cuáles causas frecuentes? La fiebre, el estrés, ¿no? Un paciente que está comenzando a hipotensar, diarrea, muchas causas de taquicardia sinusal. Esto es lo frecuente. Arritmias sinusales, bloqueo del sueño, esto no son tan frecuentes en la vida diaria. Para este tema, nosotros tenemos que recordar cuáles son los ritmos desfibrilables y cuáles son los ritmos no desfibrilables. Comencemos por los ritmos no desfibrilables. ¿Cuáles son, doctores? Los que no se desfibrilan. Asistolia, actividad eléctrica sin pulso. Es ASP, eléctrica sin pulso y asistolia. excelente. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. A ver, vamos a vernos acá. Esta es la asistolia. Cuando tu paciente, señor Jorge, ¿no? O señora Marita, no responde. Ay, otra vez. Permítame, ahorita los vamos a eliminar. ¿Dónde están? Ya. Entonces, tú lo monitorizas y ves el monitor que está en plana. Eso es asistolia. Es un ritmo no desfibrilable. Bueno, asistolia. Yo creo que nadie puede no reconocer una asistolia. Ahora, una actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo se ve en el monitor? A ver, vamos a imaginar esto. Cuando en el monitor te muestra cualquier tipo de despolarización, o sea, cualquier tipo de actividad eléctrica, pero tú haces el pulso carotidio, no tiene pulso, pero en el monitor se evidencia algo, eso es actividad eléctrica sin pulso. Eso tampoco es no desfibrilable, es compresión y adrenalina, compresión y adrenalina, compresión y adrenalina, suficiente. Ahora, las causas más frecuentes de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, son de origen no cardíaco. Miren, no cardíaco. Eso les va a ayudar. No cardíaco. Embolias, ABCs, hemorragias. ¿Ok? No cardíaco. Ahora, los ritmos desfibrilables son los que ya hemos comentado. TB, FB sin pulso. FB, TB sin pulso. ¿Cuáles son? Miren. TB. Esta es la taquicardia ventricular monomorfa. Cuando tú al paciente lo monitorizas, ves en el monitor y encuentras este ritmo, dices, rápido o lento, rápido. ¿Cómo está el QRS? ¿Estrecho o ampliado? Está ampliado. El 80% de la probabilidad es de esto que pudiera ser una taquicardia ventricular. Ah, pero no siempre se presenta así. Puede ser una taquicardia supraventricular por aberrancia. Sí, pero eso es 20%, 15%. Bueno, entonces esto es una taquicardia ventricular. Esto es un ritmo desfibrilable. Ahora, otra causa frecuente, habíamos visto la arritmia maligna más frecuente que lleva a un paro cardíaco, es la fibrilación ventricular. Esta es la que ustedes ven en imagen. Fibrilación ventricular. Es un ritmo caótico, ¿ok? Hay una onda fibrilatoria que reconoce más o menos una altura de 3 milímetros en cuanto a su elevación, y es un ritmo caótico básicamente. Esto es fibrilación ventricular. Entonces, para esta clase, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, TB y FB. Suficiente, ¿ok? Y el ritmo sinusal. Ya luego veremos cómo es una taquicardia auricular. A ver, de las taquicardias supraventriculares, doctores, ¿qué taquicardia supraventricular es la más frecuente? ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Parkinson-White, síndrome de Pere corto, aleteo auricular, flutter auricular.
taquicardia sinusal. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? A ver, veamos algunos chats. Eso, muy bien, doctores. Muy bien, Judith Rolando. La arritmia supraventricular más frecuente es la fibrilación auricular. Esta. ¿Cómo se caracteriza la fibrilación auricular? Es porque no hay onda P, ¿okay? QRS, y el intervalo R es irregular. Miren, no hay onda P, no hay onda P, y este es R, que es irregular. Una es más ancha y otra es más corta y así. Eso es una fibrilación auricular. Miren, R irregular y ausencia de las ondas P. Eso es una FA. Las FAs, las taquicardias supraventriculares, se manejan dependiendo al estado hemodinámico. Si esta fibrilación auricular está de respuesta ventricular alta, por ejemplo, aquí está 90, la respuesta ventricular media. Si fuera 130, 150 y demás, hay que cardiovertir, porque tiene compromiso hemodinámico. Y si no, pues hay que controlar el ritmo si no está hemodinámico, si no está con compromiso cardiovascular. ¿Ok? Esto de los bloqueos ya lo van a ver, el AB de primer grado, el bloqueo de segundo tipo MOBIS 1, MOBIS 2, el bloqueo AB completo. Del MOBIS 2 ya se necesita marcapaso transvenoso y luego definitorio para ver. ¿Ok? Muy bien, entonces esos son los ritmos para este tema. Vamos a irnos a la clase como tal. Muy bien. Con esto vamos a terminar el manejo de un paro cardíaco. Recording in progress. Para el manejo tenemos la cadena de supervivencia. ¿Ok? Este manejo de la cadena de supervivencia incluye primero reconocer al paciente si realmente está en paro cardíaco. Reconocer. Bueno, ¿cómo voy a reconocer? Le digo, ¿no? A la señora, al señor que está fuera del hospital o dentro del hospital, señor Jorge, don Pedro, usted está bien, ¿no? Lo tengo que palmear, así, pum, pum, lo palmeo, lo hago despertar en otras palabras. Y si reconozco al paciente que está en paro, comienzo la RCP inmediata. La RCP inmediata se hace énfasis en las compresiones cardíacas, y esto es básico. Dichas compresiones cardíacas tienen que estar entre 100 a 120, de 100 a 320 por minuto, con una profundidad de 5 centímetros y con mínima interrupción. Y cuando el paciente está en un paro cardíaco dentro del hospital, por ejemplo, es traer el carro de paro, lo más antes posible porque ahí yo tengo un desfibrilador. Entonces yo tengo que analizar en qué ritmo está para realizar la desfibrilación temprana. Y yo tengo que saber acá, en una bifásica, que es la mayoría de nuestros centros que tienen, cuánto es la dosis en joules. Y luego viene el soporte vital avanzado y si sale del paro cardíaco, hacer los cuidados del postparo cardíaco. Muy bien. Cuando pasa de los 5 minutos, en un paciente que está en paro cardíaco, disminuye va aumentando la morbimortalidad. Es mejor el éxito para la taquicardia ventricular en un 25 al 30% y peor para la fibrilación ventricular y mucho más para la actividad eléctrica sin pulso y asistolia. En otras palabras, si un paciente entra en un paro cardíaco y tiene arritmias, ¿no es cierto? O sea, por las arritmias, la arritmia que tiene más probabilidad de tener éxito, de que pueda sobrevivir el paciente, es la taquicardia ventricular. Luego sigue la fibrilación ventricular y las que tienen actividad eléctrica sin pulso y asistolia, sabemos que su pronóstico es bajita, muy bajita, ¿no? Primero, puntos claves a considerar. Un paciente que entra en paro respiratorio, esta es la maniobra de Helmich, han debido ver muchos videos y esta es la famosa cadena de supervivencia. Y a un principio habíamos comentado que comienza con la valoración inicial de un paciente. Primero verificamos la respuesta del paciente. Decimos Jorge, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Y si no sabemos,
señor, señora, ¿cómo está usted? Despierte o algo así. ¿Ok? Entonces luego verificamos el pulso. ¿Dónde verificamos el pulso? A nivel carotidio. Esto no debe de pasar más de 10 segundos. Y tenemos que evaluar al mismo tiempo la ventilación. El término de respiración no, aquí es el ventilación, es el término correcto. ¿Ok? Ventilación. Si el paciente no responde, no tiene pulso, no ventila, debo de iniciar las compresiones inmediatas. ¿No? Ustedes en la práctica han debido llevar cualquier curso o han tomado algún curso o en sus universidades, dichas compresiones debe tener una velocidad entre 100 a 120 por minuto y tiene que comprimirse aproximadamente 5 centímetros, donde se debe de permitir la recuperación, la expansión completa del tórax y las ventilaciones se administra cada 2 ventilaciones por cada 30 compresiones si hay un solo reanimador. 30. 2 ventilaciones, 30 compresiones. Muy bien, aquí tenemos el esquema, miren, con un solo reanimador y 2 reanimadores, que esto es lo básico, el famoso BLS. Dentro de esta vamos a ver que un paciente, cuando es un solo reanimador, debo de llamar, debo de pedir ayuda, activar el sistema de emergencias. Cuando tenemos 2, uno debe de llamar, pedir ayuda y el segundo reanimador debe activar el código, ¿no? En este caso el paciente está en paro cardíaco. Yo debo de comprobar si el paciente no responde, no tiene pulso, esto no nos debe tomar más de 10 segundos. Si el paciente tiene pulso y tiene una ventilación normal, se lo monitoriza, se lo lleva a un centro de urgencias. Si el paciente no responde, no tiene pulso o ventila mal, se hace el soporte, el manejo de la vía aérea, haciendo rescates de la ventilación. Esta ventilación tiene que ser 1 cada 5 a 6 segundos. E inmediatamente realizamos las compresiones. Cuando es un solo reanimador, las compresiones son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Estas compresiones tienen que tener ciertas características. Miren, una compresión de 5 centímetros aprox, a una velocidad de 100 a 120 por minuto, minimizar las interrupciones cuando se están conectando los parches, ¿no ve? Ahí está el tórax, se conecta ahí los parches, eso debe de tener una interrupción menos de 10 segundos y evitar una ventilación excesiva. Cuando son 2 pacientes, 2 reanimadores, igual son 30 compresiones, 2 ventilaciones, el primer reanimador hace las 30 compresiones y el segundo las 2 ventilaciones. Y como son 2, se debe de cambiar de posición cada 2 minutos para que las compresiones sean efectivas. Una vez que el paciente está en paro cardíaco, llega el carro de paro o el DEA, monitorizamos, ¿no? Los conectamos y vemos si es un ritmo desfibrilable. Y toda esta monitorización para ver si el ritmo es desfibrilable se debe realizar cada 2 minutos. Si el paciente continúa sin pulso y es un ritmo desfibrilable, se suelta la energía correspondiente. Y si no es desfibrilable, se continúa con las compresiones y demás. Esto es lo básico del BLS, los puntos más claves. Pero ustedes ya van a ser residentes, ya van a ser médicos especialistas, vamos a dominar la parte de la reanimación avanzada. Esto es lo mismo acá, ¿no? Esto es lo mismo, solo que según nuestro algoritmo. Aquí, dependiendo de la reanimación, pues comenzamos a identificar si el paciente no responde, no hay pulso, no ventila, iniciamos las compresiones, ventilación 32, y llega el DEA, vemos qué tipo de ritmo es y descargamos y no descargamos dependiendo de si es un ritmo desfibrilable. ¿Ok? Muy bien, vámonos a la parte de los ritmos. Este ritmo
son los ritmos no desfibrilables, que es la asistolia, miren, ¿no? En el monitor. Y otra es que el paciente puede en el monitor tener algún tipo de actividad, pero el paciente no tiene pulso, y eso es actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. De estas dos, ¿cuál tiene mejor pronóstico o aumenta la probabilidad de supervivencia? ¿Cuál de estos dos son doctores? La taquicardia ventricular. Excelente, ¿no? La taquicardia ventricular tiene el mejor pronóstico, luego sigue del FB y las otras que no. Muy bien. Entonces el tratamiento básicamente es identificar la causa. Ahorita vamos a llegar a las causas. El tratamiento basado en el ritmo. Los ritmos desfibrilables, el FB, TB sin pulso. Cuando llega el equipo, el carro de paro llega, analizamos siempre el ritmo. ¿Ok? Si el ritmo es desfibrilable, aplicamos la descarga entre 120 a 200 joules. 200 joules. Esto cuando es bifásico. Monofásico, la verdad, en ninguna clínica, en ningún hospital de segundo o tercer nivel en las que yo he trabajado o trabajo, no hay un DEA, un carro de paro, un desfibrilador que sea monofásico. La mayoría son bifásicos, entonces deberían de preguntarnos de bifásico, ¿ok? Hasta 200 joules la dosis. Se debe reanudar compresiones de inmediato por 2 minutos. Si persiste el segundo choque, debe ser con la energía máxima, en este caso 200 joules. Y los medicamentos que se usa es epinefrina o adrenalina, que hay en nuestro medio, es 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos. Y la amiodarona, 300 miligramos, y bembolo, y en la siguiente dosis 150 miligramos. Y aquí tenemos que ver las causas como tal. En pacientes con ritmos no desfibrilables es simplemente reanimación y ventilación inmediata y más medicamentos. Aquí falta medicamentos. ¿Cuáles? La epinefrina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y investigamos las causas. Muy bien. Aquí tenemos el mismo. Ahora veamos la reanimación avanzada. Es el soporte de vida cardíaco avanzado. El primero es lo mismo, ¿no? El paciente, tú estás en urgencias, en medicina interna o en la calle. Bueno, esto ya es más hospitalario, ¿no? Más de clínica, más de centro médico, de hospital. Primero el paciente no responde, ¿no? Señor, señora, ¿cómo está? No responde. No tiene pulso. Verificamos el pulso. No tiene pulso. No ventila. Listo. Iniciamos las compresiones. Administramos oxígeno. Y yo a la enfermera, al internito, le digo, por favor, el carro de paro emergente. STAT. Entonces, la enfermera corre con su paro. Apenas llega el carro de paro, ¿no? Conecto al paciente con para ver qué ritmo es y analizamos el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable y si es alguien igual está con... Entonces, si es taquicardia ventricular o FA, descargamos de 120 a 200 joules. Esto es posible pregunta de examen. Después del segundo choque, administramos adrenalina cada 3 a 5 minutos. Después del tercer choque, administramos amiodarona. ¿Cuánto era la dosis de adrenalina, doctores? 1 miligramo. ¿Cuánto era la dosis de la amiodarona? La primera dosis y de la lidocaína. Si no hay amiodarona, administramos 300 lidocaína. miligramos. Eso, muy bien, doctores. Fácil, ¿no? 300 miligramos. Y así hacemos, en todo este proceso, el médico líder tiene que ver las 5 H's y las 5 T's. Porque no vamos a esperar al final, ¿no ve? Tenemos que nosotros buscar la causa, por qué ha hecho el paciente paro cardíaco. En los ritmos no desfibrilables, ya sea actividad eléctrica sin pulso y asistolia, continúo con compresiones y adrenalina. Igual, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Muy bien. Durante todo este proceso de reanimación, por 2 minutos, nosotros analizamos el ritmo y vemos datos de recuperación
del paro cardíaco. Consideramos valor a la vía aérea, el acceso intravenoso y tratamos las causas potencialmente reversibles. Estas dosis, doctores, es pregunta de examen, o bueno, posible pregunta de examen. Ustedes como médicos también deben de, les explican igual a su enfermera, a sus internitos, sus colaboradores, y esto pues siempre tienen que imprimir y pegarlo en su sala. Epinefrina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Amiodarona la primera dosis, 300. La segunda es 150 miligramos. Si no hay amiodarona, aplicamos lidocaína, por lo que es antiarrítmico. La dosis es entre 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso. Si un paciente tiene aproximadamente 70 kilogramos, le vamos a administrar 70 miligramos. Luego de 0.5 a 0.75, ¿no? Básicamente son los medicamentos. Ahora, esto es la clave, doctores. Esto es la clave. Cuando un paciente verificas que está en paro cardíaco, tratamos de analizar, en los posgrados que doy, en los diplomados, siempre les profundizo esta parte, porque esto salva pacientes. Las 5 H's y las 5 T's. Por ejemplo, si un paciente ha recibido morfina y entra en un paro respiratorio y entra en un paro cardíaco, yo tengo que optimizar la ventilación, darle oxígeno, comenzar apoyo ventilatorio, ¿no es cierto? Porque dentro de las 5 H's está la hipoxia, está la hipovolemia, está la hipo o hipercalemia, recuerden cuando hemos visto potasio, hipo o hipercalemia, la hipotermia y la acidosis, los hidrogeniones, ¿ok? Entonces, si el paciente entra en paro cardíaco y yo sé que estaba con morfina o no sé, o estaba respirando mal, una neumonía o etcétera, tengo que optimizar, darle oxígeno, ventilar, hacer una gasometría inmediata. Si yo sé que el paciente ha entrado en hipovolemia o en hemorragia, ¿no? Yo debo de administrarle sangre, decir, banco de sangre, pásenme, ¿no? El donador universal y que pase el paciente. No voy a esperar a hacer 2 minutos, 4, etcétera, y recién valorar. No. Si yo sé que el paciente estaba en lesión renal aguda, el último potasio estaba en 7, 8, le paso pues su calcio, su solución polarizante. ¿Ok? Es actuar de inmediato. ¿Por qué? Vamos a tratar de revertir la causa del paro. Si está un paciente con hipotermia, estaba en pH en el alto, no sé, en el Salardo Uni, y sé que ha entrado en paro cardíaco por frío, entonces yo administraré suero tibio, ¿no es cierto? Y si el paciente ha entrado en paro cardíaco, obtener la gasometría es clave, porque la gasometría me va a dar el nivel de glucosa, el pH, el bicarbonato, el potasio en ese laboratorio, y yo puedo manejar. Si es hipercalemia, pues yo le daré calcio, solución polarizante, bicarbonato, diurético, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, si es acidosis, si tiene un pH menos de 7,1, un bicarbonato bajo, le daré bicarbonato de sodio. ¿Ok? Eso con las H's. Y con las T's va lo mismo. En las T's vamos a tener primero la trombosis coronaria. ¿Ok? Esto está bien discutido, ¿no? Si yo sé que un paciente ha entrado en paro cardíaco por un síndrome coronario agudo, si está en paro, pues hay muchos estudios que en ese momento reanimando le llevan a un cateterismo cardíaco. No me acuerdo qué se llama ese estudio, pero no ha demostrado mejoría, aumento de supervivencia en este tipo de pacientes. Pero no me parecía descabellado en un paciente, si no tiene contraindicaciones, administrar trombolíticos, por ejemplo. ¿Ok? Si es un paciente que ha entrado en paro cardíaco por una trombosis coronaria. Lo mismo por una trombosis pulmonar, por embolismo pulmonar. Si sé que un paciente estaba en moto o estaba en tránsito y tiene datos de lesión de trauma torácico y está en paro cardíaco, yo empíricamente puedo conectar una sonda endopleural a medida que se va reanimando, etcétera, para descomprimir el neumotórax. ¿Ok? El objetivo es buscar la causa y tratar la causa en ese momento. Entonces, una de las causas de las T's
es el neumotórax, atención. Lo mismo con las toxinas, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa mucho en La Paz, las personas que toman raticidas, los alcohólicos, o personas que intentan de suicidio, etcétera. Entonces tenemos que buscar qué ha tomado, ¿no? Raticida, no sé, benzodiazepinas, no sé, beta bloqueantes, suele pasar mucho eso. Entonces tenemos que antagonizar dependiendo cuál fue la sustancia tóxica y antagonizar carbón activado, si es paracetamol en acetilcisteína, si es benzodiazepinas, flumacenil, etcétera, etcétera. Y dentro de este escenario ha entrado la ultrasonografía. Cuando el paciente está en paro, no despierte, comienza a reanimar, aparte del carro de paro, es traer el ecógrafo, ver los pulmones, si está con neumotórax, hemotórax, y ver la parte subxifoidea, ver si el paciente tiene derrame pericárdico y pudiera ser la causa del taponamiento cardíaco. A medida que estén reanimando, ventilando, si tiene un derrame pericárdico, entro con una aguja, ¿no? Con una aguja de un catéter para sacar ese líquido y descomprimir el corazón. Bueno, sacar el líquido pericárdico. Entonces, aquí quiero llegar que las causas importantes en un paro cardíaco es clave, doctores. Clave para optimizar. Ahora, digamos que el paciente, ¿no? Era un accidente de moto. Llega el paciente, está con presión de 60 a 30 y entra en paro cardíaco. Tenemos datos clínicos semiológicos de un trauma de tórax. Están reanimando, están reanimando. Y tú sabes que, como tiene trauma de tórax, puede ser un hemoneumotórax. Hemotórax, haces la ecografía pulmonar y sospechas un neumotórax, le instalas una sonda endopleural y sale del paro cardíaco. ¡Wow! Capísimo todo el equipo. Sale del paro cardíaco. Y lo primero que tengo que hacer es intubarlo, conectar el ventilador, poner su catéter periférico central, dar su nora, ver que el sello de agua esté funcionando bien, que pase a terapia intensiva y tenemos acá ciertos criterios. Para la parte ventilatoria es fío al 100% y que sature lo mejor que se pueda, dependiendo de la altitud, por supuesto. En el alto no vamos a esperar que sature 100%, un 90, 88 está bien, ¿ok? Que la PCO2 esté entre 35 y 45, que la presión arterial esté con una PAM más de 65, que el gasto urinario esté más de 0,5 ml kilogramo hora y que la presión arterial sistólica esté más de 90. Ese va a ser mi objetivo después de que el paciente salga del paro cardíaco. Y otra que no hacemos tan frecuente, y eso tenemos que mejorar, es mantener la euglucemia, la temperatura, entre 32 a 36 grados centígrados. Si el paciente está con fiebre, etcétera, no es un parámetro para optimizar la parte del cerebro, ¿ok? Entonces, estos datos, doctores, es clave, posible pregunta de examen en un paciente que ya ha salido del paro cardíaco, que tiene una circulación espontánea o recuperación de la circulación espontánea, ¿ok? Esto es lo mismo, ¿no? Que es NFB, TB, que se hace sin pulso, se descarga, el ritmo si es desfibrilable, la adrenalina, la amiodarona, ¿ok? Está la calidad del RCP, compresiones, minimice las interrupciones, ¿ok? La canografía cuantitativa, cómo tiene que estar. Miren la bifásica, ¿no? La bifásica entre 120 y 200. Si alguien pregunta monofásica, en bolas, ¿no ve? O sea, como si nunca hubiera tenido un paro cardíaco. No hay en los centros monofásicos. Muchos no lo hay. Entonces, ¿de qué le voy a preguntar 360 al que se está capacitando y si no sabe de una bifásica, por ejemplo? ¿No ve? En la farmacoterapia recuerden la adrenalina, las dos de la amiodarona, lidocaína, manejo avanzado de la vía aérea, retorno de la circulación, y esto es clave, doctores. En hipovolemia le daré suero, hipoxia ventilaré, ¿no? Acidosis, tiene un pH menos de 7,1, dar bicarbonato. Si es cetoacidosis con pH de menos de 6,9, daré bicarbonato. Lo mismo en hipercalemia, calcio, solución polarizante, bicarbonato, etc, etc. ¿Ok? Muy bien, doctores. Estos los medicamentos ya comentamos. Las causas potenciales, las 5H, las 5Ts, excelente. Después, lo mismo, la parte del
Esto es del Harrison, está un poco medio desactualizado, pero vamos a rescatar algunas cuestiones. Por ejemplo, miren, para taquicardia ventricular y fibrilación ventricular polimorfas están las causas, miren, síndrome coronario agudo, está síndromes cutelargos que pueden llegar a taquicardia ventricular polimorfas, para eso es el manejo con sulfato de magnesio, luego otras causas de síndrome de Brugada, idiopáticas y otras, miren, para taquicardia ventricular monimorfas está la lidocaína, la procainamida, para taquicardias ventriculares sinusoidales, causas hipercalemia, manejar la hipercalemia como tal con calcio, bicarbonato de sodio y otros, asistolias y actividad eléctrica sin pulso, compresiones y adrenalina. También el libro de Harrison habla de las 5 H's y las 5 T's, dependiendo de las causas para hacer el manejo correspondiente. Ahora, las indicaciones para la prevención secundaria de todos los pacientes que han entrado en paro cardíaco y han salido del paro cardíaco, tenemos que indicarles desfibriladores automáticos implantables. Entonces ahí entramos en prevención secundaria. Para todos los casos de TB o FB, el tratamiento con desfibriladores automáticos implantables está indicado para todos los pacientes sobrevivientes. Miren, nivel de recomendación y nivel de evidencia. Clase 1, nivel de evidencia tipo A. Para pacientes con síncope, se debe de abordar ampliamente para ver este síncope, si fue de origen cardíaco, si fue de origen neurológico, y si fue de origen cardíaco, ¿por qué fue? Fue por una estenosis aórtica, fue por algún bloqueo auriculoventricular, y dependiendo de la causa, se debe someter a un marcapaso o un desfibrilador automático implantable. Después, el libro de Harrison también nos dan, miren, para la miocardiopatía isquémica, la prevención primaria, cuando está indicado, ¿ok? El desfibrilador automático implantable. Miren, aquí con un FEBI menos igual a 35, debido a un infarto de miocardio previo en menos de 40 días. Esto es lo primero que podrían memorizar para el examen. Luego, para miocardiopatía no isquémica, el desfibrilador automático implantable está indicado en pacientes que tengan miocardiopatías hipertróficas o no isquémicas con una FEBI menos de 35%. Y el resto ya es un poquito más de electrofisiología para síndromes de Brugadas, displasias arritmogénicas ventriculares derechas, TB polimorfas catecolaminérgicas y otras. ¿Ok? Esta diapositiva es para ver los parámetros en un paciente que tiene recuperación de la circulación espontánea, la fase de estabilización, ¿no? Miren cómo está la ventilación, 10 ventilaciones por minuto, la saturación debe estar en un 92 o 98%, una presión parcial de CO2 35 al 45%, y la presión arterial sistólica más de 90, una presión arterial media más de 65, realizar el electrocardiograma, ver si el paciente tiene datos de isquemia y someterlo a un paciente, ¿no? Si sigue las instrucciones, sí, vamos, los tratamientos, si está comatoso, obtenemos una tomografía cerebral, un electroencefalograma, valoración por neurología para que pueda recuperarse. Un dato que suelen preguntar mucho es, ¿cuánto tiempo reanimamos, doctores? Entra un paciente en paro cardíaco, no sale del paro, no tiene recuperación de circulación espontánea. ¿Cuánto tiempo reanimamos? 5 minutos, 8 minutos, 10, 15, 20, 30, una hora. ¿De qué dependerá eso? ¿Cuánto tiempo vamos a reanimar? Eso, ¿ok? Ahí les dejo la pregunta. Y vamos a contestar las preguntas. 15 segundos, por favor, por cada pregunta.
Doctor, la respuesta anterior, por favor. Claro que sí, doctor. El predictor más importante es el paciente cuanto más antes desfibrilemos. Cuanto más antes desfibrilemos un ritmo desfibrilable, el paciente va a salir del paro cardíaco y obviamente buscar la causa. Por eso la respuesta del inciso B. A ver, veamos siguiente pregunta. Está muy fácil. ¿Cuánto es la dosis inicial en un choque bifásico de FB-TV sin pulso? Esta respuesta está mal. ¿Cuánto es la dosis, doctores? 120. 150. 120 a 200 joules. ¿Ok? ¿No me creen? Está ahí, ¿no ve? Está muy bien. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el algoritmo? Aquí está. Bifásica. Miren. Bifásico de 120 a 200 joules. Listo. Esa es la. En monofásica es 360. Monofásica. Esta es la clave. ¿Ok? Por eso esa respuesta está mal. Muy bien. Continuemos. Esa que dice PEA es
actividad eléctrica sin pulso. Esta es actividad eléctrica sin pulso. En otras palabras, esta pregunta dice, ¿cuál de estas no pertenece a las 5 Hs ni las 5 Ts como causa del paro cardíaco, ¿no? La que no pertenece a 5 Hs ni 5 Ts. Este dato es importante. Cuando nosotros reanimamos un paciente, ¿no? Estamos en el hospital, en la clínica, estamos reanimando y para ver hasta qué momento vamos a reanimar,
no hay ningún libro, no sé, no te dice que solo hasta los 10 minutos tenemos que reanimar, solo hasta los 15 o 20. Entonces, es un poco bien relativo la cuestión. Un dato porque cuando un paciente hace paro, lo que más sufre es el cerebro. Entonces, un dato indirecto es ver las pupilas, cómo están. Si las pupilas, por ejemplo, están bien dilatadas, como las de ojo de un pescado, nosotros le llamamos pupilas plato, ¿no? O pupilas bien dilatadas. Ya sabemos que el cerebro está hecho bolsa. Entonces, acá dice, ¿no? ¿Cuál es el hallazgo semiológico de mal pronóstico neurológico? Que por más que se recupere el cerebro ya está hecho bolsa. A ver, veamos. Respuesta motora retirada del dolor, no. Si hay retirada es porque todavía hay cerebro. Reflejo pupilar ausente, ok, de forma persistente. Es un dato indirecto esta. Presencia de reflejo corneal, esto no. Electroencefalogramas reactivos, no. Mejoría progresiva, no. Esto es el reflejo pupilar y la midriasis constante. Cuando no hay reflejo pupilar o las pupilas están en plato, es decir, muy dilatadas, sabemos que el cerebro ya no hay, ¿no? Ya tiene mucho daño cerebral. Muy bien, creo que con eso hemos terminado. A ver, sigamos con más preguntas. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Muchas gracias por estar en la clase. Recording stopped. Las siguientes diapositivas es un poquito, ya no es del tema como tal, pero recuerden, para intoxicaciones, este algoritmo es de
intoxicaciones por opiáceos. Esto es frecuente en los Estados Unidos. Aquí en Bolivia no tanto. Para el examen tienen que recordar el antagonista, la naloxona, nada más. La naloxona con las dosis correspondientes y ya. Después tenemos otro algoritmo que esta es igual para opiáceos, miren acá, ¿no? Es más soporte ventilatorio para ver si el paciente ventila o no ventila y dependiendo, aquí miren, consideren el uso de la naloxona y ver si el paciente respira, básicamente respiratorio. Después tenemos otro algoritmo que tiene este protocolo que es el de las taquicardias. El de las taquicardias, recuerden, si evalúa una frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto, vemos la causa, por qué está con taquicardia. Si está en hipoxemia, damos oxígeno, hacemos un electrocardiograma, eso es clave. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, identificamos qué tipo de taquicardia tiene. Si esta taquiarritmia tiene hipotensión, miren, alteración del estado mental, tiene datos de choque, tiene molestias, dolor en el pecho, tiene datos de falla cardíaca, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene sí, hacemos cardioversión. ¿Cuál es la gran diferencia contra desfibrilación y cardioversión? La desfibrilación entra en todo el ritmo del ciclo cardíaco eléctrico, en cualquier parte, ¿no? Lo para y tiene que reanudar. La cardioversión, doctores, la cardioversión sincronizada, sincroniza con la onda R. Miren, onda P, Q, R y S. Acá voy a poner el color rojo. Con esta onda R sincroniza y entra la descarga. Entonces, en un paciente que tengan estas características clínicas, se realiza cardioversión sincronizada. Y después considera la sedación, obviamente antes de cardiovertir, fentanil, dosis bajitas de propofol, midazolam, y comenzamos a dar soporte de qué tipo de arritmia fue y cuál fue la causa de la arritmia. Si el ataque arritmia no tiene estos datos clínicos, no tiene, y si tiene un QRS ancho mayor o igual a 0.12 segundos, consideramos adenosina solo si es regular y monomorfa y infusión de antiarrítmicos. Si el QRS no es ancho, hacemos maniobras vagales, ¿no? Compresión en el globo ocular, en la parte del cuello y la adenosina, ¿no? 6 miligramos la dosis. O beta bloqueantes o calcio antagonitas y consultar con el electrofisiólogo cardiólogo. Pero acá con la adenosina muchos de estos van a salir. Miren las dosis, miren, la cardioversión sincronizada, recordemos, ¿no? Las dosis de la adenosina, 6 miligramos. La segunda dosis, si no responde, 12 miligramos. Después estos medicamentos para taquicardias estables con QRS ancho, la miodarona tenemos en nuestro medio. La primera dosis es 150 miligramos en 10 minutos y repetir si es necesario, si es una taquicardia ventricular recurrente. Este es básicamente el algoritmo de taquicardias. Y luego de las bradicardias, igual, realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, vemos qué tipo de bradiarritmia es, y si el paciente tiene hipotensión, alteración del estado mental, estado de choque, molestias torácicos o datos de falla cardíaca, el medicamento es atropina. La primera dosis es 1 miligramo, una ampollita. Esto se repite de cada 3 a 5 minutos con una dosis máxima de 3 miligramos. Si no mejora con 3 miligramos de atropina, saltamos a adrenalina o dopamina. ¿Ok? Entre la dopamina y la adrenalina, yo preferiría adrenalina porque la dopamina es muy arritmogénica, proarritmogénica. Las dosis de 2 a 10 microgramos por minuto. Nosotros preparamos la adrenalina, más o menos, viene de 1 miligramo. Preparamos 10 ampollitas, 10 miligramos en 200 cc de solución salina fisiológica por bomba de infusión y dependiendo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial vamos monitorizando. Y las causas de una bradicardia está la isquemia, las drogas betabloqueantes, digoxina, hipoxia y alteraciones de electrolitos. ¿Cuál? Específicamente la hipercalemia. Si a pesar con atropina, adrenalina ya está, lo hemos rescatado y no mejora, tenemos que introducir un marcapaso transvenoso, ¿ok? Y el marcapaso transvenoso va a controlar la bradiarritmia y lo mandamos a electrofisiología para que
lo evalúen y probablemente necesite un marcapaso definitivo, ¿ok? Esos doctores, eso les quería compartir con respecto a la parte de los últimos temas de medicina interna. Nos falta intoxicaciones y nos falta un par de temas de infectología. Entonces, a medida que tengamos el tiempo, vamos a ir avanzando, ¿ok? Mañana, doctores, mañana es viernes, tienen la primera clase de psiquiatría y el sábado. Viernes y sábado en la noche, 7:30, tienen 2 clases de psiquiatría. Así que va a ir al punto clave y pues, y la próxima semana ya continuamos con la parte de medicina interna.